Hola amigos, con vosotros de nuevo el maestro internacional Michael Rahal, haciendo un vídeo en recapitulación resumen de la octava ronda y en general hasta la octava ronda del torneo Grand Prix de París. Este es el sexto torneo de la serie, que como sabéis adjudica dos plazas para el torneo de candidatos del 2014. Y de momento una de estas plazas la tiene en su poder Veselin Topalov, el búlgaro, que con sus resultados anteriores en los 5 torneos previos, pues ya no le ha hecho falta jugar este sexto torneo. Y la otra plaza, pues está en liza entre Fabiano Caruana y Alexander Grischuk, que son los dos jugadores que más opciones tienen de alcanzarlo. En estos momentos, después de 8 rondas, lidera el torneo Hikaru Nakamura, que ayer venció a Ivanchuk, después de que este perdía por tiempo una vez más en posición equilibrada. Ivanchuk nos tiene acostumbrados a estas cosas. Y con este resultado Nakamura no solo lidera el torneo, sino que además está a punto de sobrepasar a Aronian en el tercer puesto de la lista mundial, por detrás de Carlsen y Kramnik. Caruana va segundo y quizás en estos momentos es el que más opciones tiene de alcanzar la plaza, pero Grischuk está a un punto y faltan 3 rondas, por tanto todo está aún por decidir en este interesante torneo. Recuerden que pronto tenemos el Mundial, se nos echa encima ahora en noviembre, con Carlsen y Anand, que va a estar muy muy interesante. Y antes de empezar a comentar la partida, pues agradecer los comentarios que habéis puesto en los vídeos anteriores y esperamos mantener un poco el nivel del vídeo para que tengáis, bueno, pues unos vídeos interesantes para que podáis aprender y también disfrutar, que son las dos cosas más importantes cuando uno pues quiere mirar un vídeo en internet, ¿no? Al menos por mi parte, cuando miro los vídeos de los demás quiero aprender y quiero pasarme un buen rato, ¿no? Bien, entonces os he traído la partida de Ponomariov con Backrot, que corresponde a la ronda de ayer, la octava ronda. Hoy es jornada de descanso, toca vídeo y cuando termine el torneo en 3 rondas pues habrá un tercer vídeo final. Bien, Ponomariov con blancas es un jugador ucraniano, gran maestro, muy fuerte, 2.756 puntos de rating, como podéis ver. Un jugador muy sólido, de estilo claramente posicional, muy seco. No la arriesga mucho, intenta siempre jugar a dos resultados. Y lo encuadraríamos dentro de la línea de jugadores pues como Kramnik, ese tipo de jugador de hoy en día, Smyslov, eh, esa línea de jugador. Barclot es distinto. Barclot es el jugador francés, 2723. Durante muchos años mejor jugador francés. Ahora Vachel Lagrave lo ha sobrepasado, pero bueno, en todo caso los dos son los mejores jugadores. Yo he jugado personalmente con Barclot, perdí una partida en un campeonato de España por equipos, aunque fue una partida muy luchada y hasta el último momento tenía las tablas a mano, pero en todo caso es un jugador especialmente bueno. Pero sí que es verdad que alterna torneos buenos y malos. Depende mucho de su estado de forma. Es un jugador mucho más agresivo que por Mariov. Juega la India de Rey. Con blancas elige variantes muy agresivas, aunque juega de dama, también de rey. Entonces son estilos bastante distintos. Pero bueno, en cualquier caso los dos son jugadores muy fuertes y como he dicho en varias ocasiones anteriormente, cuando uno sobrepasa los 2.600 puntos, pues nuevamente tiene un dominio de todas las facetas del juego. Y las diferencias suelen ser ya de cuestiones de ética de trabajo, de estilo, de disciplina, de nervios, más que de cuestiones de tipo técnico. Que también, evidentemente, pero hay otros factores muy importantes. Bueno, vamos con la partida y espero que os guste. Vamos allá. Entonces, Ponomariov abre de dama y contra la India de Rey de backcourt, que es prácticamente la defensa que él juega más, pues Ponomariov elige, voy a llamarle Pono, para no decir Ponomariov cada vez, ¿no? Pono es, también se le llama por Ruslan Pono, es un nombre que se le da bastante, por tanto no, creo que él mismo en alguna entrevista ha aceptado ese nombre más corto, ¿no? Pono. Entonces, Ponomariov Pono decide jugar a 20 el Fianchetto, que es una mente muy sólida, muy en su estilo de jugar a dos resultados, manteniendo el control sobre la posición. Entonces Bacrot continúa con la India Rey, pero de forma muy inteligente, en mi opinión, golpea con C5. Esto creo que ha sido una decisión bastante buena de Bacrot, porque ahora, al golpear tan rápidamente en el centro,
el blanco tiene o bien que avanzar con D5, con lo cual pasamos a posiciones tipo Benoni o Gambito Volga, que son mucho más agresivas, más dinámicas y más en el estilo de Bacrot, o bien tiene que jugar caballo F3, que sería la subvariante, y después de enroque, C por D4, caballo por D4, caballo C6. Esto es más una posición que podría salir de 1E4, porque esencialmente es una dragón acelerada. Incluso en esta variante hay una línea que he jugado alguna vez con blancas, donde el negro sacrifica un peón con un juego muy dinámico. Y estas variantes quizás no son tan del gusto de Ponomarev, aunque seguro que las podría jugar perfectamente bien. Entonces me parece una decisión acertada de Bacrot al intentar llevar la posición a su terreno. Bueno, Ponomarev avanza con D5, que es la jugada estándar, y ahora vamos a transponer a una variante que se llama la defensa Benoni, que todos vosotros conocéis. Y se sabe que la variante del fianchetto no es de las más críticas contra la defensa Benoni, ni tampoco contra el gambito Volga. También podríamos transponer alguna línea si el negro jugara un B5 muy rápido, cosa que no ocurre en esta partida. Y la razón principal de esto es que, como veremos dentro de un rato, en la Benoni, de hecho, si me permitís, pongo la posición al principio y pongo una posición típica de Benoni, digamos desde una posición estándar donde llegaríamos aquí. Esto sería una Benoni típica y aquí muy poca gente hace el fianchetto. Llegado a esta posición, la mayor parte de los jugadores o bien se lanzan por variantes con F4 y alfil B5, que son variantes muy peligrosas, o bien juegan variantes tipo caballo F3, H3 y alfil D3, que son variantes mucho más... en todo caso el alfil se queda en esta diagonal para intentar dificultar al máximo la idea A6 y B5 del negro. Claro, en ese sentido, con el orden que ha elegido Bacrot, al jugar D5 las blancas, vamos a llegar a una posición de Benoni, pero con el alfil en G2 en lugar de la diagonal F1 B5, lo cual es una variante teórica, se juega mucho, pero en la teoría no lo considera tan crítica para las negras. De hecho, yo estoy seguro que si la variante del fianchetto fuera la más elegida por blancas contra la Benoni, habría muchos más jugadores que emplearían regularmente la defensa Benoni. Si la Benoni no se juega tanto, no es justamente por la variante del fianchetto, sino por otras variantes más agresivas. Bien, ambos jugadores continúan normal, y esta sería la primera posición teórica. El negro coloca la torre N8, como podéis ver, ¿sí? Para presionar sobre a lo largo de la columna. Vamos a ver si ponemos bien la jugada aquí. Para presionar a lo largo de la columna, poner sobre control las casillas de 5 E4 y aquí, y sobre todo intentar dificultar que el blanco pueda jugar E4, ¿no? Que es la jugada que el blanco pues pretende hacer para fortalecer y mantener un buen centro de peones. Entonces aquí hay varias jugadas de las blancas. Una opción es alfil F4, H3 se juega bastante también, una jugada profiláctica, pero la principal es caballo D2, que es la jugada que hace Ponomarev, abriendo la diagonal de alfil, preparando E4 y también con la idea de trasladar este caballo a C4 y combinado con alfil F4 poner un ataque directo sobre el peón de D6. Esta es la variante principal, caballo D2, y es la que Ponomarev decide jugar. Entonces negras juegan A6 para jugar B5 y el blanco siempre contra A6 en las Benonis juega A4. Y ahora fijaros que no es fácil hacer B5 sin perder un peón, porque el blanco tiene dos piezas y además la clavada de la torre. Con lo cual ahora las próximas jugadas son de reorganización. Entonces el negro juega caballo D7 porque contra caballo C4 H3 es importante porque si no, en un momento determinado, cuando el caballo llega a E5, va a poder saltar a G4 contra F4. Entonces H3 es profiláctica. Y lo que es fundamental es que cuando el blanco hace caballo C4, atacando el peón de D6 y con la idea de jugar alfil F4 ganándolo, es súper importante que el negro pueda contestar con caballo D5 para oponer caballos. Entonces, antiguamente aquí se cambiaba caballos y después de alfil F4, torre E8,
Y ahora, para evitar B5, el blanco juega nuevamente A5. El negro igualmente hacía B5, y una vez se cambiaba el paso, se tomaba de torre. Y esta es la posición, digamos, antigua de la variante de Benoni. Y el negro pues tiene una posición parecida al gambito Volga, con el alfil en fianchetto, las torres en la columna, presión sobre B2, pero no ha perdido el peón de A6. Y la práctica demostró que esta posición era suficientemente buena para las negras. No, no mejor, pero sí suficientemente buena. Entonces, la teoría fue evolucionando y se encontró que contra caballo E5 la mejor jugada era retirar el caballo a 3, que parece un poco extraña, pero tiene su sentido. Evitamos B5 o intentamos evitar B5, evitamos el cambio de caballos y la idea última es jugar F4, echar el caballo para atrás y luego regresar de nuevo con el caballo a C4. Entonces la idea es muy buena y esto obliga a las negras a tomar acciones rápidas antes de que el blanco pueda hacer esta jugada. Entonces la teoría demostró que la mejor jugada para el negro es caballo H5, abriendo la diagonal del alfil, que siempre es útil, y sobre todo intentando evitar F4, ya que si ahora el blanco juega F4, el negro tiene un sacrificio de pieza con caballo por G3, que la teoría ha demostrado que es bastante prometedor para las negras. Tiene dos peones, ataque sobre la torre, buen juego de piezas, la dama sale por H4, presión sobre H3 con el alfil, y un ataque directo al rey. Y la teoría demuestra que esta posición es bastante razonable para las negras. Entonces este es el motivo por el cual se juega caballo H5. Hay que explicarlo porque si no parece una jugada un poco rara. Y contra caballo H5 la jugada correcta es E4. Defendiendo el peón, cogiendo terreno y en cualquier momento amenazando F4, quizás precedido por G4. Así que ahora sí, no hay más remedio que empezar a darle un poco de caña a la cosa. Y entonces el negro tiene que entrar en la siguiente variante, que es alfil D7, amenazando ya B5. Y cuando el blanco hace A5, vamos a ver la jugada B5. Pero antes de ver B5, que es como fue la partida, yo me estuve preguntando, cuando estaba analizando esta partida antes de preparar este vídeo, me preguntaba, pero vamos a ver, el peón de A5 no está defendido. ¿Por qué el negro no puede simplemente comer el peón? Y le estoy dando vueltas a esta posición, intentando encontrar el motivo por lo cual no se podía comer el peón. Porque a fin de cuentas, en teoría, el caballo no puede mover porque la torre está clavada. Como no encontré la solución y el módulo daba una ventaja para las negras después de la captura del peón, decidí acudir a la base de datos Chessbase para ver si había partidas con esta posición. Y entonces encontré varias partidas donde el negro se había comido el peón y la verdad es que era bastante peligroso. Entonces encontré una en concreto entre Casella, que es un jugador americano de 2200 apenas, con blancas, contra Akopian. Claro, al principio pensé que Akopian era Vladimir, 2600. Y como el blanco le ganaba muy rápidamente, digo, ostras, pues una sorpresa de apertura, ¿no? Pero luego vi que era un Akopian de 2093, con lo cual debe ser que Akopian es un nombre armenio muy común y hay muchos Akopianes por la vida. Debe ser algo así como García o Fernández, ¿no? Pero en todo caso, Casella hizo una jugada muy interesante, que es G4, atacando el caballo, y cuando el caballo se fue para atrás, decidió jugar F4. Y el caballo D5 no tiene retirada. Entonces Akopian puso el caballo en C4, intentando especular con la clavada. Y ahí es donde encontramos el secreto de la captura de este peón de A5. El blanco hace caballo por C4. Entrega la calidad, dama por torre, y ahora hace E5. Y esta posición es tremendamente peligrosa para las negras. Y a pesar de que quizás se puede defender, en la práctica, pues sin un análisis previo, sin módulos, es muy peligrosa, porque la dama está totalmente fuera de juego, las piezas blancas están súper bien situadas, sobre todo el caballo de D6, y los peones blancos están avanzando, pero vamos, como motos. Entonces, bueno, peón por peón, directamente gana el caballo. Entonces yo analicé la jugada alfil B5, clavando el caballo a la torre. Me pareció que podía ser una opción razonable. No me acabo de creer esta jugada, pero en todo caso, después de caballo por, peón por, y ahora caballo por D6 atacando la torre, torre D8, caballo por B5, caballo D7, D6, aquí ya dejé de mirar la posición, porque
me basta para comprender que el blanco tiene una posición muy muy interesante a cambio de la calidad entregada. Tiene caballo peón y tres peones aquí unidos, que suele ser una composición brutal, y de hecho el blanco acaba ganando en pocas jugadas. Entonces esto no es definitivo, pero en todo caso os muestra un poco que hay ciertas jugadas que pueden implicar un sacrificio de calidad, en este caso dama por A5, que la teoría pues no lo recomienda. Bien, B5, peón por peón, bien, y ahora la jugada que ha venido a revitalizar esta variante, porque antes, torre por peón, pues el blanco echaba los dos caballos, llevaba el caballo hasta C4 y acababa con una posición bastante razonable. Entonces ahora, no sé si fue Grischuk, no estoy muy seguro quién fue. La última partida es Bocaturo, pero creo que fue Grischuk con negras, sacó la jugada alfil B5. Una jugada intermedia que amenaza con meter el caballo por D3. Entonces, evidentemente, el blanco se zampa un peón aquí, ya son dos, pero ahora el negro recupera uno, y si os fijáis, tiene una posición muy parecido al gambito Volga. Gambito Volga, con peón de menos para las negras, como es lógico en el gambito Volga, sí, pero sin el peón de A, que suele ser un arma muy peligrosa para las blancas en el gambito Volga. O sea que, de alguna forma, es un gambito Volga un poco mejorada. Y de hecho en los módulos de análisis esta posición la ponen como 0-0-0, que prácticamente significa compensación por el peón. Si queréis jugar a ganar con negras y os gusta posiciones desequilibradas, posiciones donde estáis un poco al filo, pero que podéis tanto ganar como perder, este tipo de variante es la que tenéis que coger. Benonis, Volgas, posiciones de este tipo. Yo había jugado muchos años el Volga, luego lo dejé correr. No recuerdo ahora muy bien por qué, creo que era porque los jugadores más flojos que yo intentaban comerse el peón, pero luego devolverlo y cambiar todas las piezas y hacer tablas, y la verdad es que me molestaba. Pero algún día volveré a recuperarlo para mi repertorio, porque creo que es una defensa muy interesante el gambito Volga. La Venona nunca la he jugado, pero siempre he pensado que también me iría bien por mi estilo de juego, pero bueno, quizás algún día tendré tiempo de estudiarlo. Bueno, el caballo está atacado y tiene que irse para atrás. Entonces, claro, el blanco tiene un peón de más y si pudiera realizar sus sueños, jugaría G4, F4, caballo C4 y todo sería de color de rosas. Pero esto en la vida real no pasa. Entonces, dama B3, muy buena. Aquí no importa ir a un final porque después del cambio de damas, como veréis, la presión sobre B2 por la columna y la diagonal va a ser insoportable. Prácticamente seguro que el peón se va a recuperar. Por lo tanto, el cambio de damas no es un problema. G4, caballo F6, dama por, torre D1, intentando poner control sobre D3 y sobre todo intentar reciclar el alfil por F1 y el caballo C4. Bien, y todo esto ya se había jugado en la partida entre Grischuk y Bocaturo en el campeonato de la Copa del Mundo y Canti Maxis del 2010. Resulta que en aquella partida Bocaturo jugó caballo F7, dando ya juego al alfil y intentando despejar en el camino a sus caballos por el flanco de dama. Grischuk jugó F4, Bocaturo hizo caballo F3 jaque y aquí Grischuk hizo una jugada muy arriesgada que fue rey F2. Entonces en esta posición Bocaturo jugó caballo H4 y acabó perdiendo. Y de hecho caballo H4 pues fue un error y acabó perdiendo la partida. Pero yo he analizado alfil D4 jaque y me parece que el negro está plenamente vivo en esta posición. De hecho, los módulos dan ventaja de las negras y recomiendan la variante. Recomiendan la variante, lo tengo aquí anotado. Alfil D4 jaque, torre por D4, caballo por D4, caballo C4, atacando el peón de D6, sacrificar la calidad, ya hemos visto que es normal en esta posición, siempre y cuando el blanco gane el peón de D6 y pueda poner en marcha sus peones. Pero en este caso no va a poder ser así, porque aunque se come el peón, atacamos el caballo, E5, y ahora caballo B3 buena, eliminamos el alfil, entramos en séptima con jaque, y doblamos torres. Y como que en la siguiente jugada se va a cambiar la torre blanca, es muy difícil que estos peones lleguen a un lado. El rey está muy cerca, no hay ataque para acompañar el avance de los peones. Y mi conclusión es que esta posición es favorable para las negras. Así que la jugada de Bocaturo, caballo F7, esta idea que jugó en Canti Maxis, quizás
no sea tan mala jugada. En todo caso, Backrot, no sé si conocía o no conocía esto, pero Backrot opta por H6, que también es una jugada muy buena. La jugada H6, después de torre de 1, H6 es una jugada muy buena. Pone sobre control la casilla G5 y también amenaza, según cómo, avanzar peón a G5 para fortalecer después el control de las casillas negras. Veremos que al final este plan lo lleva a cabo. Y además comete un error directamente Ponomariov. Ahora tocaba jugar rey F1, una jugada sólida manteniendo un poco el balance, ¿no? Te sales del jaque en F3, amenazas F4 y gradualmente intentas llevar el caballo a C4, que es el objetivo principal. Pero Ponomariov, Pono, jugó caballo C2 y este es un error. Claro, él quiere llevar el caballo hasta E3 para anticipar G5 colocando el caballo en F5, pero esto no va a pasar. Y el problema de caballo C2, aunque también es verdad que abre el juego a la torre por A6, es que permite caballo D3. Y el peón de B2 está a punto de caer. Y también amenaza caballo por E4, ya que abre juego al caballo y a la torre. Quizás esta es la ventaja principal de jugar H6, que dejamos el caballo en F6 presionando sobre el peón de E4. Perdón. Si en vez de caballo C2 hubiéramos jugado rey F1, es posible que contra caballo D3 podríamos jugar caballo C4. Creo que esta es la diferencia principal, ¿no? Y es posible que este peón caiga, pero a cambio caerá el de D6 y tendremos el peón de D pasado con la torre detrás, que no estará nada mal. Bien, en todo caso, la jugada fue caballo C2, caballo D3, torre A4, defendiendo el peón de E4, caballo D7, no tenemos prisa en comernos un peón, aunque era posible ya entrar a por este peón, pero caballo D7 es mejor. Torre A6 para ya capturar el peón de D6. Y ahora hacemos una transición y recuperamos el peón. Y defendemos el peón de D6. Y aquí sería una posición donde pondríamos el segundo gran. Ya en mi opinión, esta posición es claramente mejor para las blancas, para las negras. No está la partida ganada aún, de hecho no tiene ninguna ventaja material, pero hay varios factores que inclinan la balanza a favor de las negras aquí. Vamos a poner... Lo primero y más importante es el gran dominio de las casillas negras. Esto es un concepto que intento trasladar siempre a mis alumnos. A algunos les cuesta más, otros menos, porque ellos ven igualdad de material y dicen, bueno, esto es en tablas. Pero en la práctica, cuando ya tienes una cierta experiencia, jugar estas posiciones con blancas es un infierno, porque tu alfil no hace nada para controlar la ofensiva por las casillas negras. Además, el negro tiene un peón pasado, que puede resultar perfectamente decisivo, y tiene un caballo bastante móvil. Las torres además están ocupando columnas abiertas. En general la posición es muy difícil de jugar para las blancas. Si el peón de G4 estuviera en G3, pues el blanco podría hacer rey H2, F4 y crear algún tipo de contrajuego y la partida no estaría tan mal. Pero tal como está, la partida es claramente mejor para las negras. Y solo hace falta otro error que la partida estará ya prácticamente ganada. Si no, el blanco no comete ningún error más. Es posible que al no ver mucho material, si consigue cambiar las torres, pasar un final de alfiles, pues las posibilidades de tablas están ahí. Pero es complicado jugar estas posiciones. Caballo A3, caballo B6, controlando C4, alfil F1. El blanco intenta jugar sólido, reforzar su control de las casillas blancas, pero el negro es implacable, ¿no? Entra con la torre y ataca este peón. Y aquí mi análisis me lleva a que la siguiente jugada ya es el error decisivo. El blanco juega alfil D3 defendiendo el peón y con esto ya prácticamente queda perdido. La única jugada era caballo C2. Y ahora no vale torre por peón, porque después de torre B1, ahora el blanco ganará por la clavada. Ataca al caballo y contra caballo D7 cambiamos torres y con torre A8 increíblemente ganamos pieza porque ni el alfil ni la torre puede proteger el caballo. Entonces, como contra caballo C2 no se puede comer el peón, pues habría que volver hasta B2 o B3. Y entonces jugamos caballo E3 y bueno, he analizado alfil D4, rey F3 y aquí tanto rey G7 como alfil por, rey por y rey G7 y luego el traslado del caballo hasta E5 combinado con G5, el blanco está claramente peor, pero tampoco he encontrado ninguna línea concluyente para decir ya el negro gana esta posición. Entonces creo que Ponomariov tenía que haber intentado esto y bueno, pues a ver lo que hubiera pasado. Pues en lugar de esto,
Perdón, jugó alfil de 3 y ahora evidentemente el negro con C4 buena comienza el avance de su peón y la partida está ya bastante cuesta arriba. C3, rey F3, torre B3, amenazando descubierta, alfil de 3 bloqueando y defendiendo C2, caballo D7, ahora el caballo se prepara para incorporarse al ataque. Observen la fuerza del alfil, ¿no? Dominando esta diagonal, protegiendo el rey. Puede fortalecer este control con G5, cosa que hará después. Observen caballo C2, caballo C5, torre E1, torre B2. Ya amenazamos caballo por y torre por. Rey E3 defendiendo, pero también amenazando F4. Y tranquilamente G5 ya te da una idea del control absoluto que tiene el negro en esta posición. Es merecedor de un diagrama esta posición, dominación total, todas las piezas en casillas negras, observen, algo realmente increíble, y mientras tanto el blanco no tiene ni una pieza que controle eficientemente esas casillas. Y por eso cuando vuestro profesor os diga vigilar los alfiles buenos, los alfiles malos, colocar los peones en el color adecuado para que haga juego con tu alfil. Si tenéis los peones en blanco, no os quedéis con un alfil blanco, intentar retener el alfil de casillas negras, cambiar el malo, hacerle más caso, porque aquí en este tipo de posiciones es como se ve que a un nivel de aficionado no, pero a nivel de maestro no se llegará a ser un buen gran maestro si no se domina. Por supuesto que Ponomarev domina todo esto. Con eso no estoy queriendo decir que Ponomarev es un paquete muy lejos de la realidad. Es un excelente jugador. Lo que ocurre es que aquí ha sido superado por Bacrot. Pero seguramente podemos encontrar otras paredes de Ponomarev donde él hace esta estrategia con negras o con blancas. Bien, ahora lo único que nos queda es hacer un pequeño sacrificio, entrar con la torre en séptima y este peón le va a costar el alfil al blanco, que es lo que pasa en la partida. Torre A3 y torre por caballo. No era estrictamente necesario, podemos seguir con rey G7, rey F6, pero si un sacrificio da ventaja, pues ya lo hacemos. Entra en séptima, el alfil se tiene que ir, no se puede defender eficientemente, C2, y en realidad es ahora caballo y alfil contra torre y peón. Material igualado, pero la dominación de las piezas negras va a conducir bastante rápidamente a la victoria. De todas formas, continuamos un poquito más hasta la siguiente posición, hasta aquí. Bueno, aquí el negro está mejor, el blanco no tiene ninguna opción de ganar, las piezas negras dominan, vamos a trasladar el caballo hasta E5, vamos a asediar el rey, pero de hecho, en la siguiente jugada del blanco es el error decisivo. Si aquí el blanco hubiera jugado algo así como torre DA1, caballo B3, torre A2, torre por, jaque y caballo por. Perdón, contra jaque nos vamos a ir a E2. Caballo por y rey D3, defendiendo F2. No descarto que esta posición esté ganada para las negras, pero hay muchísimo trabajo que hacer. 4 contra 4, muy poco material. Incluso si desaparecieran los peones E4 D6, la partida casi podría ser tablas. El caballo no puede moverse mucho porque el rey penetra hasta F5. Yo creo que esta posición técnicamente debe estar ganada para las negras. Pero tiene que jugar el caballo a C5, llevar el rey para el centro. Hay mucho trabajo que hacer aquí aún. En todo caso, yo creo que la partida está ganada para las negras, pero aún habría trabajo que hacer. Pero es que en lugar de esto, el blanco jugó H4. No porque el negro fuera a tomar el peón, evidentemente, porque perdería el alfil, sino con la idea de que cuando estás peor de material, conviene intentar cambiar todos los peones que puedas. Y esto es correcto. Como principio es correcto. Estás peor de material, cambia todos los peones que puedas. De esa forma llegarás a finales que quizás el otro tiene pieza, pero tú, si no hay peones, pues una pieza de más no conduce a la victoria. Por lo tanto hay que cambiar peones. Pero ocurre que deja el peón de G4 muy débil y Bacrot capitaliza rápidamente con esto. Caballo de 7 buena. Quiero pensar que este error es debido al cansancio o al apuro de tiempo, porque si no es un error bastante fácil de prever. Ahora va a caer el peón de G4 y con eso pues la partida. Aunque consigue cambiar las torres, el peón de G4 es fundamental. Porque ahora fijaros que es la misma posición, pero la diferencia es que después del cambio de peones, F por E, al haber caído el peón de G4, este peón pasado da la victoria a las negras. Bastante rápidamente. Fijaros, incorpora el rey, juega rey H4 y aquí ya decide abandonar. La partida está completamente perdida.
Por ejemplo, torre C4, yo creo que el mejor plan, el más sencillo, es jugar caballo H5, caballo F4 jaque, probablemente G3 jaque, y ahora rey H3, y bueno, esencialmente el peón irá a G2, alfil D4, y esto ya se acaba. Pues esta ha sido la partida del vídeo. 30 minutos, media hora, un poquito más de lo previsto. Pero bueno, espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho analizarla y presentarla para vosotros. Tiene momentos muy interesantes. Verlo varias veces, tomároslo con calma. Ponerme abajo en los comentarios aquellas cosas que no tenéis demasiado claro. Procuraré, en la medida de lo posible, pues ir contestando. Y nada, espero que la pasión que yo tengo por el ajedrez os la haya podido transmitir en este vídeo. Por mi parte, de momento esto es todo, pero volveré a hacer un tercer vídeo para cerrar la serie del Grand Prix después de la última ronda, es decir, dentro de 3 días, seguramente entre viernes y lunes ya lo tenéis colgado. Y nada, dejar vuestros comentarios, ponedme un montón de likes, que eso siempre está bien, y nos vemos pronto. Saludos.